¿Cómo estás, Walter? Buenas noches, bienvenido a Foro TV. Gracias por aceptar nuestra invitación. A ti, José Carlos, un gusto saludar a todos tus televidentes y muy atento a tus preguntas. Cuando Walter Paz postuló para consejero regional, ¿imaginaba el rol y el escenario donde se iba a desenvolver o no? ¿Tenías idea? No tanto por la composición social del Consejo, estaba un poco más con mucha confianza en el tema de que Lucio Ávila iba a ganar. Y bueno, se han dado las cosas de otro modo, pero ahora estamos pues abocados ya en un trabajo más comprometido con esa responsabilidad que tenemos los consejeros de fiscalizar y empezar a dar iniciativas regionales, ¿no? ¿Tenías idea de que, digamos, de cobrar un protagonismo como lo has cobrado, como lo has, digamos, ya seguramente percibido, voluntaria o involuntariamente, en las primeras semanas, inclusive antes de la asunción o de la juramentación al cargo? No tanto porque, bueno, en realidad cuando tú lanzas algunas declaraciones, tú no haces los titulares, no haces las portadas, de manera que uno empieza a darse cuenta de que evidentemente el efecto de lo que uno declara en los medios de comunicación no se puede medir, ¿no? Porque eso ya es parte de los medios que a veces te colocan en primera plana, a veces aparecen algunas inferencias de tus declaraciones, y etcétera, ¿no? ¿Lo buscaste o no lo buscaste? No, pero sí, siempre he sido mediático, José Carlos, porque yo estudié periodismo. ¿Ah, no sé sí? si te has enterado, pero no me he graduado, conozco muy bien cómo es este tema del manejo de medios y evidentemente conozco también de lo que es la retórica en los medios de comunicación, la retórica política, por supuesto, y bueno, a veces lo manejo bien y a veces también hay delicias fuertes, ¿no? ¿Te sientes utilizado por los medios? No, para nada, pero sí soy consciente de lo que los medios pueden hacer con tus declaraciones. Los medios podrían a veces subirte y bajarte. Este tiempo sin los medios ya para un político pues no tiene sentido. O sea, hay una relación, tenemos que tener una afinidad muy grande con los medios de comunicación. Bueno, pero cuando uno conoce esa realidad y sabe a lo que se expone, sí. Tiene que tener mucho cuidado y mucho tiene en sus declaraciones. Sí, por supuesto. Tú fuiste portada hace unos días atrás, un domingo, si no recuerdo mal. Así es. En que eras la voz campante de un señalamiento, no sé, ¿no? Que decía, Luque está rodeado de corruptos. Sí. Inclusive diste nombres. Así es. ¿No? ¿Realmente esas noticias, esas portadas reflejan lo que dijiste? Las inferencias de la forma como ellos procesan la noticia, la forma como le dan a la noticia, no. Pero hay que remitirnos un poco a las declaraciones que yo hice, ¿no? Ajá. Las declaraciones tienen que ver con que algunas personas que habían cometido muchos errores en la gestión ahora estaban siendo parte de la administración de Juan Luque, eran miembros de una comisión de transferencia, no podían estarlo porque se les conoce más por errores en la gestión que por aciertos. Y ahí di pues algunos nombres, evidentemente, y no lo hice ligeramente, José Carlos, te diré, tengo las pruebas. Eso es lo que salió en la publicación, que tenían las pruebas. Sí. Pero tú no dijiste que hay personajes con errores, tú dijiste que hay personajes que estuvieron involucrados en actos de corrupción. Así es. ¿Te ratificas en eso? Sí, me ratifico porque evidentemente si tú tomas una decisión en una instancia y haces una mala decisión, avalas actos de corrupción, pues eres corrupto. Esa es la consecuencia lógica, una inferencia lógica después de ver tu conducta política, ¿no? Y empiezo a contarte
porque yo fui cuando llegué de España el 2006, a fines del 2006, el 2007, Hernán Fuentes me invita para ser director de la UGEL San Román y encontré pues un proceso de reasignaciones totalmente envuelto en actos de corrupción. ¿Quién era entonces el director? ¿Cómo? Era el señor, ya se me fue el nombre, pero es un... Roger Carrasco me sucedió a mí, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo para que se trate de remediar este gran problema donde había habido actos de corrupción muy fuertes de funcionarios en la UGEL San Román, en una comisión de reasignaciones? Conformar una comisión investigadora. La recomendación de esta comisión investigadora era que se anule el proceso de reasignaciones. Conformé una comisión especial. El resultado de la comisión especial era que se anule ese proceso de reasignaciones. Luego también el órgano de control interno me decía que se anule ese proceso, y te puedo traer toda la documentación, porque cuando yo salgo, no salgo así nomás dejando y pensando que no va a ocurrir nada. Dije, en algún momento puede ocurrir algo, y yo fotocopié todo el proceso y tengo todo el proceso. Bueno, ese era un tema que tú sabías que obligatoriamente lo íbamos a tocar esta noche. Sí. Hubiese sido bueno que traigan los documentos. Sí. Pero la noticia dice, Walter Paz Quispe Santos refirió que debido a su labor en educación a lo largo de los años, ha sido testigo de diversas irregularidades que datan de hace varios años. Sí. Citó a dos exdirectores de la Unidad de Gestión Educativa UGEL San Román, Freddy Chino Apaza y Roger Carrasco Sáenz. Sí. Esos son los nombres que diste. Sí. Estos actos de irregularidades... Ahora, ¿dónde viene el problema, no? Ya. Yo dejo la UGEL... No, perdón, ubiquémonos. el 2007. Estos actos irregulares en las reasignaciones, ¿quién lo hizo? ¿Freddy Chino Apaza o Roger Carrasco? Ninguno de los dos. ¿Quién lo hizo? Un anterior director, que es el señor Rocha Calderón, ahora recuerdo el nombre, en el gobierno, cuando era director... Samuel Rocha Calderón. Así es, y el director era Rómulo Borda. Ellos se despedían de una gestión y yo ingresé con una nueva gestión, ¿no? Ajá. Y entonces a mí querían hacerme firmar las resoluciones de ese proceso de reasignaciones dolosas, con todos los errores, y yo te mostraría todos los casos, ¿no? De profesor por profesor, toditos con casos totalmente... ¿Y por qué no lo citaste a Samuel Rocha y citas a Freddy Chino Apaza y Roger Carrasco? Es que el problema es el siguiente. Se hace el proceso, quieren que yo firme esas resoluciones de ese proceso de reasignaciones. Yo me niego a firmarlos. Ajá. Porque tendría que estar avalando todo el proceso, legitimar un proceso totalmente irregular. Aquí viene el problema. Yo renuncio a ese proceso, o sea, y a la UGEL San Román, y quien me sucede es Roger Carrasco. Y Roger Carrasco firma las resoluciones. Antes había un señor encargado, porque cuando uno deja la institución, la ley dice es al trabajador más antiguo. Y ese trabajador más antiguo pues no tiene todas las facultades de firmar, porque necesita un amparo legal con una resolución que tenía que ser pedir de la Dirección Regional de Educación. Entonces de ahí viene mi señalamiento de decir que quien afirmó eso avaló todo un proceso de corrupción. Y eso es lo que digo en el diario, ¿no? Ahora, tú dices que tienes las pruebas de que hubieron reasignaciones irregulares. Sí. ¿De cuántos profesores estamos hablando? Más de 150 profesores. ¿Tienes 150 pruebas? Yo tengo las 150 pruebas, y está también en la UGEL San Román. ¿Qué tipo de pruebas? Ponnos un ejemplo. Por ejemplo, un profesor que estando en la diurna y que no le correspondía pasarse a la nocturna, porque en esa época la directiva pedía, por ejemplo, título o una especialización en andragogía, pasó sin ningún problema, ¿no? El hijo de un funcionario de la UGEL San Román, la hija, ¿no? Se venía de un lugar lejano a la ciudad, ¿no es cierto? El hijo o la hija del alcalde de esa época, de la Municipalidad Provincial de Lampa, gracias a esos problemas dolosos, también se reasignó. Y así te puedo contar una gran cantidad de procesos dolosos. ¿Qué hiciste para, digamos, denunciar? ¿Por qué no ¿A dónde denunciaste ese hecho? Porque no basta con que no lo hayas firmado. Gobierno regional. No basta con que no lo hayas firmado. No.
Cuando uno regional. asume una función, ¿no es cierto?, pública, no basta hacerse loco o decir no firmo y punto, Claro. ¿no es cierto? Yo denuncié. Tienes que haber denunciado ese hecho ante alguna instancia. Ah, sí, al ¿Dónde lo gobierno hiciste? regional, a la oficina de control interno. Las denuncias llegaron a varias instancias, también fiscalía. ¿Tienes el documento de la denuncia? Sí, porque prácticamente era un proceso muy fuerte, ¿no? Y entonces yo no quise involucrarme en un proceso en el que yo no había participado ni había dirigido el proceso. Una muestra de transparencia hubiese sido mostrar eso. Traerlo a los documentos, ¿no? No hay Yo problema. te hubiésemos creído mucho más de lo que te creemos, Sí. si es que nos Incluso hubiese mostrado los documentos. tengo las comisiones que he conformado, tengo las renuncias de esas comisiones que se han conformado, etcétera, ¿no? Entonces estoy en condiciones, porque seguramente, como ya he escuchado las amenazas, me van a denunciar. Y ahí es donde yo voy a demostrar con todos los documentos. ¿Y dónde entra a tallar este señor Freddy Chino Paz? Ese es otro caso. No es el caso de Roger las Carrasco. resignaciones. El señor Chinoapaza en el gobierno de Toledo fue director de la UGEL San Román. El señor Chinoapaza, aprovechándose del cargo de ser director de la UGEL, se reasigna de la diurna, es profesor de primaria, a la nocturna. Y él mismo firma su resolución, ¿no es cierto? Y todos esos documentos están en la UGEL San Román. Él ¿no? se autorreasigna. Se autorreasigna, ¿no? Eso es lo que también digo en el diario y no digo más. No me meto a su vida privada ni de ninguno de los dos. Tú los calificas de personajes peligrosos. Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos ya cansados y hay que ser enérgicos. Mi función fiscalizadora tiene que ser con energía. Si por esto yo tengo que pagar alguna consecuencia, voy a pagarlo con gusto. José Carlos, no le tengo miedo absolutamente a nada. Te creemos, pero te hubiésemos creído más si traías documentos. Sí. ¿Cuáles son tus cargos contra Juvenal Sergio Ponce? Bueno, ese tema ya se maneja en la dirección regional. Toda la documentación de esos cargos está. Bueno, pero en la dilo, dirección regional. hay gente que seguro no sabe, como Bueno, yo. ¿De qué lo acusas al profesor Juvenal Sergio Ponce? No, yo no lo acuso. Lo acusaron en su tiempo. Él fue funcionario nombrado de la dirección regional en el área de lengua y literatura y luego por un proceso se le sacó, ¿no? Y esa documentación está en la región de educación, ¿no? ¿Qué pecado cometió Sergio Ponce? Bueno, yo lamentaría volvértelo a decir, pero es un acto de corrupción? Sí, Fue un acto muy de corrupción. fuerte, demasiado fuerte como para decirlo en un medio, para no volverlo a dañar, porque seguramente esto lo vamos a ventilar en otros medios. Ahora, tú sales a decir esos nombres públicamente porque creías que uno de ellos iba a ser director regional. Tenías el temor. Ahora que tengo afinidad y cercanía con los consejeros, y efectivamente estaban en los planes Estaban voceados. de Juan Luque, estaban en los planes. Y ahora, ¿qué piensas de Rodolfo Monge Charaja? Bueno, Rodolfo Monge Charaja al menos no ha mostrado eso. Aparece como un personaje, bueno, con el perfil, porque él es doctor, y pienso que al menos no ha tenido esas malas decisiones, porque él creo que ha sido jefe de personal en la UGEL, en el Collao y otros cargos que no ha sido básicamente de pliego, ¿no? Y en esa medida Rodolfo Monge, pues evidentemente es una persona que todavía no tiene, vamos a decir, como en el argot, esos puchos, ¿no? Entonces, Pero tú has dicho que tienes tus reservas sobre Monge Charaja. Sí, ¿sabes por qué? Porque se ha seleccionado a los directores de UGEL a dedo. La ley de acreditación, porque así como hay leyes para acreditar universidades, también hay una ley para acreditar gobiernos regionales y locales, señala estándares para la selección de los directores de UGEL, ¿no? Y en esos estándares se pide la meritocracia, ¿no? Y como se pide la meritocracia, Rodolfo no lo cumple. Por eso dije que tengo mis reservas. Correcto. A ver si me pasan un micrófono, por favor, aquí. Está el profesor Roger Carrasco Zavala en el teléfono. Vamos con ese micrófono. Profesor Zavala, el celular no es el mejor medio para escucharlo claramente, pero ojalá lo podamos entender. Buenas noches. ¿Qué tiene usted que decir ante las afirmaciones de Walter Paz
Quispe Santos, consejero por Puno. Buenas noches. Señor José Carlos Zapata Alemán, buenas noches. Efectivamente, en estos instantes estoy escuchando la difamación agravante del señor consejero regional Walter Paz Quispe Santos, y que lo está haciendo en forma reiterada. Usted sabe de que el domingo 4 de enero él ha publicado acusaciones difamatorias contra mi persona en el diario El Correo, asimismo en el diario Sin Fronteras. Acusaciones evidentemente difamatorias sin medios probatorios. Esa difamación quedó hecho el 4 de noviembre, el día de hoy en su canal también lo vuelve a hacer sin medios probatorios, y consecuentemente pues este señor consejero parece que se ha desubicado, porque efectivamente él dice que yo le habría sucedido en el cargo, y hecho que es completamente falso. Yo no a un funcionario que en paz descanse, el señor Lizardo Fernández Navarro. Él fue el director anterior, y efectivamente en el 2007, el 18 de mayo, cuando yo voy designado por el director de la Educación, entonces efectivamente yo lo sucedo a este señor y no a Walter Paz como lo está afirmando. Es más, las resoluciones, he firmado una serie de resoluciones, efectivamente, entre otras cosas, y seguramente también algunas reasignaciones, pero cada una de estas reasignaciones, señora José Carlos Zapata Alemán, son efectivamente resoluciones que están emitidos conforme a la ley, con los requisitos establecidos. En este sentido, estos actos administrativos al cual hace alusión el señor Walter Paz son totalmente falsas y acusatorias, y seguramente en su momento, como ya lo he solicitado, y en su momento también interpondremos las acciones penales que corresponda, porque no es justo ni correcto que este señor en forma reiterada esté difamando el honor de las personas. Profesor Carrasco. Que todos los actos emitidos son totalmente válidos, y que además, si acaso eso hubiera sido así, hubiera habido las denuncias penales, denuncias administrativas en contra del suscrito, hecho que no existe en esta actualidad. Y cuando usted le pregunta cuáles son las pruebas, este señor no los presenta. De la misma forma no los ha presentado al Correo y Sin Fronteras. Entonces, señor, estos actos son totalmente difamatorios, y como reitero, tomaré las acciones que correspondan, porque no es correcto que un funcionario de este nivel esté difamando el honor de las personas. Señor Carrasco, atención con la imagen. Señor Carrasco, el profesor Walter Paz Quispe Santos habla de 150 resoluciones, de 150 reasignaciones, y usted dice solo 6. ¿Son 150 o solo fueron 6? Señor José Carlos Alemán, nosotros hemos firmado muchas resoluciones, y seguramente dentro de esas debe haber reasignaciones, entre otros, porque la administración pública no solamente atiende reasignaciones, atiende una infinidad de pretensiones de los administrados. En este sentido, nosotros no estamos expresando que solo hemos firmado 6 resoluciones, hemos firmado muchas resoluciones. En ese sentido, y cada una de estas resoluciones son emitidos conforme a ley, señor José Carlos. Señor Carrasco, queremos que se refiera usted exactamente a las resoluciones que el señor Walter Paz Quispe Santos no firmó y que quedaron en su despacho, y que según Walter Paz Quispe Santos usted firmó apenas ingresó a ese cargo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Señor José Carlos Zapata Alemán, yo no lo he sucedido a este señor Walter Paz. El que fue director al cual sucedí es el señor Lizardo Fernández Navarro. Entonces, mal habla este señor que yo lo haya sucedido y que haya firmado resoluciones totalmente contrarios a ley. En este sentido, yo le invoco a usted y le solicito a este señor que está difamando y está acusando, cuáles son esos actos administrativos, cuáles son esas resoluciones que efectivamente están siendo mal firmadas, mal emitidas y contrario a la ley. Si en este instante usted lo solicita, el señor no lo presenta, simplemente lo dice. ¿Cuáles son esas resoluciones contrarias a la ley? ¿Cuáles son esas resoluciones de favor?
Muy bien, gracias profesor Carrasco por su participación. Bueno, Walter, vamos a ver si nos ayudan con esto. Lo que dice el profesor Carrasco es sumamente preocupante. Él asegura que no te sucedió. Entonces, perdón, si él no te sucedió, porque tú dijiste que él firmó, claro, porque él fue el director del UGEL del San Román después de ti, ¿no es cierto? Eso es lo que tú dijiste, ¿no es cierto? Entonces, él dice, si yo no lo he sucedido, ¿cómo pude haber recibido esas resoluciones y haberla firmado? Yo dejé encargado, no a Roger Carrasco la dirección, sino al trabajador más antiguo de la UGEL San Román. Él habla del profesor Lizardo Fernández. Tal vez él, ¿no? No era él, era otro, ¿no? Y esa persona, mira, el punto de partida es, todas las recomendaciones que yo recibí es que esas reasignaciones tenían que anularse, deberían de anularse. Pero sencillamente le dan un proceso, o sea, anulan todas esas recomendaciones y al anular todas las recomendaciones, sencillamente le dan validez a todo y legitiman ese proceso, ¿no? Ya he coordinado con el que fue mi asesor jurídico en ese tiempo y él tiene gran parte de la documentación y vamos a demostrar esto. Estoy seguro que no ha firmado las 150 resoluciones, sino estas personas que seguramente en algún momento para darle una salida política han firmado, pero hay resoluciones donde sí está involucrado el señor Roger Carrasco, ¿no? Entonces ahora aclaras las cosas, no son probablemente las 150 que dicen, ¿no? Deben ser algunas. Había casos de más de 150 profesores que dolosamente se habían movido. Claro, pero eso es una cosa, pero otra cosa es endilgarle ese cargo a una persona. Sí. ¿No? Entonces creo que ahí has exagerado un poco. Sí. Muy bien. Ahora, lo ideal es decir que traigan los documentos. Porque un poco que quedamos en el aire al no tener las pruebas. Pero aquí hay una cosa lógica, pues, José Carlos. Si todo el mundo te recomienda que tienes que anular el proceso y luego firmas, o los demás que me sucedieron firman, ya hay un problema doloso. Claro, pero pueden haber ocurrido cosas. O sea, uno tiene que afirmar, digamos, un hecho, si es que realmente es como crees que es y tienes las pruebas de que es así. Lo que ha ocurrido después a ti no te consta. Sí. ¿Bajo qué condiciones lo habrá firmado el señor Carrasco o los siguientes funcionarios? Eso no le consta a Walter Pazquete Santos. Sí. Entonces, yo no puedo afirmar y decir, bueno, yo dejé un documento, estaba mal y el que vino o el que vino después lo firmó, entonces corrupto. O sea, tendría que constarme que ese documento estaba exactamente como estaba contigo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tal el señor Carrasco mandó a que lo corrijan y después lo firmó? Tendría que haber hecho una nueva comisión investigadora. Probablemente, no sabemos, tú no sabes ni yo tampoco. Pero en todo caso, ¿estarías dispuesto a un debate con el señor Carrasco con las pruebas a la mano? Y él aquí para que pueda. Claro. No rehuir. ¿Con el señor Chino Pasa tampoco? Sí. ¿Con el señor Sergio Lo del señor Chino Pasa está más fácil. Porque sabes. Solamente solicitar la resolución y mostrar. Que sea autorreasigne. No. Sí. Eso es digno de horrible. Cuando uno ejerce periodismo y ahora cuando uno es autoridad, como en tu caso, no va a ser esta la primera situación que pase, ¿no? Sí. En este tipo. Te van a exigir pruebas. Y tú como autoridad ahora estás inclusive para poder pedir esos documentos que de repente no los tienes, pídelos y presenta una moción para conformar una comisión investigadora desde el mismo Consejo Regional. Lo voy a hacer. Eso es lo ideal, Walter, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué con tanta energía? Porque sencillamente ya estamos cansados de que se sigan cometiendo errores y vuelvan a reciclarse y quieren volver a la administración pública y evidentemente para seguir cometiendo errores. Eso es lo que yo he pretendido prevenirle a Juan Luque y Juan Luque me ha hecho caso. Bueno, pero hay que decirle corrupto al corrupto con pruebas. Sí. No podemos decirle corrupto a alguien sin pruebas. Pero esa es una inferencia de los medios. No es prácticamente... ¿Tú no le has dicho corrupto directamente al señor Carrasco? No. Eso ya es la inferencia del titular. ¿Pero lo avalas? ¿Ah? ¿Lo avalas tú o no? Vamos a presentar y en los medios donde tenga que debatirse este tema, ya mis abogados ya verán... ¿Para ti el señor Carrasco es un corrupto o no es un corrupto?
Bueno, ahora me reservo decirte para evitar mayores complicaciones de este tema, ¿no es cierto? Y además porque no tienes los documentos a la mano. Sí. Muy bien. Sí. Vayamos a otros temas. Estábamos en el caso Rodolfo Monge Charaja. ¿Por qué tus reservas? Porque cuando uno coloca a dedo a directores de UGEL, casi siempre se cometen los mismos errores. Bueno, pero aprenden, los trabajadores nombrados de los órganos intermedios los viven los primeros años o los primeros meses, y eso contraviene con todas las políticas que hay que implementar en el sector. ¿Tú crees? O sea, para ti lo ideal hubiese sido que el señor Monge Charaja juramente este lunes e inmediatamente convoque a concurso a los cargos de director de UGEL. Hubiera sido lo ideal. Lo dice la ley Servir, lo dice la ley de acreditaciones de gobiernos regionales, son las recomendaciones de todas las instancias públicas que trabajan con el modelo meritocrático de la gestión. Hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero ya sucedió, José Carlos, ya sucedió, es decir, ya tienen a sus directores. Pero ese tema del concurso de los directores de las UGELs es un tema que está dentro de la ley, o sea, eso se va a tener que hacer este año sí o sí. Sí, pero la preocupación es la siguiente, José Carlos. Las recomendaciones a los gobiernos regionales no han venido desde hace pocos, desde siempre han venido para que convoquen y designen estos cargos por concurso público. Generalmente los han evitado las anteriores gestiones, las gestiones de Mauricio Rodríguez, de Hernán Fuentes, no han convocado a los concursos y los han designado a dedo. Ahora, ¿qué ha dicho el Ministerio de Educación? Que va a convocar ellos ahora al concurso para directores de UGEL. Pero ¿cuál es el detalle? Dentro de un marco de la recentralización, no dentro de la descentralización. Que ese es otro problema, ¿no? Y entonces a los que tenemos una vocación descentralista nos preocupa ese tema. Pero va a ser concurso público, güey. Así es. Y tú estás pidiendo concurso público. Entonces, yo conversé ahora con... O sea, tú quieres concurso público, pero que lo maneje la Dirección Regional de Educación de Puno y el Gobierno Regional de Puno. Así es. Y es la demanda de toda la población. Por eso hablan de continuismo. Con tantos dimes y diretes, ¿no será mejor que lo maneje el Ministerio de Educación? Yo creo que sí, en un primer momento, para darle frescura y transparencia a los procesos. Ahora, yo veo una suerte de contradicción en esas afirmaciones que haces. Tú fuiste especialista de la región de educación en la gestión de Saúl Bermejo y fuiste convocado y nombrado a dedo. No, por concurso. ¿Por concurso? Todos los cargos de especialista que yo ocupé, José Carlos, en la región de educación, todas las gané y todas por concurso. Bueno, claro, a mí me han informado que fuiste designado a dedo. En la UGEL Juliaca sí fuiste designado a dedo. No, también por concurso, ¿También incluso por concurso? con reclamo del SUTE que decía, no, ese No, señor... pero ¿qué concurso hubo? Había pues un concurso donde se da una prueba, hay una entrevista personal, hay una verificación de tu expediente. Sí, señorita Parimango, por favor, un poco más de atención. Dígame, ¿tienes los documentos de que realmente podrían probar que accediste por concurso? Sí, y el puntaje está en la resolución. Porque los profesores dicen que tú fuiste designado a dedo. No. Fuiste funcionario de confianza, señor Bermejo. ¿Sabe desde cuándo empezó los procesos a dedo en la designación de especialistas? Con Mauricio Rodríguez. Ahí más bien ya no hubo concurso público y todo fue a dedo. Muy bien. ¿Qué pasó? Antes todas las designaciones de los cargos de especialistas, desde cuando fueron ADES, siempre fue por concurso. Muy bien, en todo caso, eso también lo puedes probar. Sí, muy porque bien. Incluso en las resoluciones dice obtenido con tal puntaje. Yo te voy a pedir que nos muestres esos documentos para salir de dudas, porque pareciera, ¿no?, que criticas ese hecho y tú estás en lo mismo. Pero bueno, estarías en lo mismo. Tú dices que no, muy bien. Ahora, ¿cuándo se va a sacar ese estigma, Walter Paz, de que pareciera, ¿no?, que criticas a quien no es tu amigo, a quien no te parece supuestamente un buen funcionario porque de repente no te contrató como para sus cursos de capacitación, porque de repente no piensa igual que tú, ¿no? Entonces agarras y los criticas. Para ti todo el mundo es malo, para ti no hay mejor capacitador en Puno que no sea Walter Paz Quispe Santos. No. Pareciera, o sea, es un estigma, es una impresión que se ve desde afuera. ¿No sería bueno que te saques
No, o que digamos, aclares esa situación? No, ese es un estereotipo. Ahora, por ejemplo, vi en la región de educación como nuevo director de gestión pedagógica señor Sairitupa, creo. Y lo aplaudí, porque yo veo talento, mucha fortaleza y mucho conocimiento en el tema educativo. Porque ¿Y no es tu amigo? ¿Ah? ¿Y no es tu amigo? No es mi amigo. Flavio Cruz, a pesar de todo lo que dicen de él, me parece un excelente profesional de la educación y siempre lo he dicho. No tengo yo ese estigma, José Carlos. No, pero hay una impresión. Porque se nombra a alguien, lo andas bombardeando por las redes sociales. Este es malo, se nombró a los directores de las UGEL, estos son malos, no sirven, continuismo. Lo que yo digo de ellos es que son desconocidos. Bueno, pero eso es distinto a ser malo. Y con una verificación más o menos, por ejemplo, ¿cuántos se han presentado en concursos de directores? Son pocos de ellos que se han presentado en concursos de directores. Y de los que se han presentado, ¿cuál es el puntaje que han obtenido? Entonces uno ya puede cotejar y decir, pues, los que tendrían que tener prioridad para ocupar los cargos de directores de UGEL, por ejemplo, serían los que han ganado el concurso público para cargos directivos, ¿no? Tienen pleno derecho. Entonces, yo solo empleo la lógica y digo, pues hay otra gente que podría asumirlo esto como mejor responsabilidad. Claro. Finalmente, para acabar el tema del sector de educación y para irnos al Consejo Regional. Entonces, concurso público sí. Incluso aceptas que lo haga el Ministerio de Educación. Sí. Para que sea un inicio diferente en esta etapa, digamos. Entonces, ¿para qué bombardearlos a estos señores que están nombrados ahora si van a durar poco? Claro. ¿Por qué no darle la oportunidad que demuestren de repente si sirven para algo? Eso dijimos en el Consejo Regional. Eso dijiste después de criticarlos. Sí. Eso dijiste después de cuestionarlos, después de descalificarlos. No los descalifico. Sí, no. Porque dijiste son a dedo, continuismo y punto. Es que en las anteriores gestiones, si no se hicieron concurso y ahora tampoco se hace concurso, es lo mismo, ¿no? Ahora, José Carlos, una reflexión de educador. Si no tenemos buenos líderes en el sector de educación, los profesores se frustran porque necesitan tener un acompañamiento de los líderes que son los directores de UGEL. Está muy bien. Igual, si nuestros estudiantes, nuestros hijos no tienen buenos profesores, igual, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos desde ahora, al menos que la gente más preparada, más capacitada esté en el sector. Ese es mi sueño. ¿Y cómo encontramos a esos líderes? Si apenas tú ves nombres nuevos, dices son desconocidos, sabrá Dios de dónde vienen, los han elegido a dedo, eso es continuo. Oye, hay que darle la oportunidad. Seguramente que ahí vamos a encontrar a profesores con cualidades. Veremos. Personales. De repente sí, de repente no, de repente uno, de repente dos, de repente varios, o de repente nadie. Pero ¿cómo podemos decir que no sirven? No, yo nunca he dicho no sirven. Pero tengo mis reservas. Están a dedo, es lo mismo. ¿Qué sacamos como conclusión? Entonces, José Carlos, hagamos una cosa, ¿no? Hagamos una cosa. Dejemos este tiempo que ha pedido el mismo presidente Juan Luque y luego evaluemos los 100 días o los 6 meses de gestión y miremos qué va a resultar con la gestión, ¿no? Y entonces, evidentemente, si hay uno de todos los que han sido designados, excelente, pero sería más interesante tomar una mejor decisión y ponerlos a todos para que empiecen a trabajar bien y tengamos a todos buenos y con buenos resultados. Claro, eso se va a dar. Pues si viene el concurso, así es. Si viene el concurso está normado por la ley y se va a hacer este año. ¿Para qué pedirle a un señor, exigirle, está entrando, no está ni una semana y dice, oye, ¿no has hecho concurso? Tus directores son malos. José Carlos, no se han hecho concursos en los anteriores y ¿en qué hemos llegado? Ahora, tú entonces, ¿cómo puedo decir, por ejemplo, de la gestión de Hernán Fuentes, quién fue bueno? En la gestión de Mauricio Rodríguez, de todos los directores que han pasado, ¿quién fue bueno? ¿Todos fueron malos? Los resultados... No, ¿todos fueron malos? Te pregunto por eso. En función a los resultados, no hemos tenido buenos resultados. Pero tampoco desastrosos, ¿ah?
No te olvides que en el ranking de evaluación en matemática y en el otro... Creo que en una reunión como esta, Sí. expliqué un poco que en todo el país habían subido. Y entonces ahí eso se debía mucho al bajo nivel de complejidad de la prueba que se había implementado en el país, porque todo el mundo ha subido. Claro, pero ese es un criterio, ese es un criterio tuyo. Para ti la prueba estaba fácil, pero probablemente pues para otros no era así. Es cuestión de opiniones, de pareceres, de criterios. Porque probablemente, digamos, cuando se elige un funcionario, el presidente regional ve algunas cualidades en ese funcionario y lo elige. O el alcalde de un distrito, de una provincia. No nos va a gustar a todos, obviamente. Hay que darles la oportunidad de que trabajen. ¿No te parece eso lo más coherente? Sí, pero cuando se hace mediante el clientelaje político, eso ya es de desnado. A mí no me gusta, José Carlos. Si el señor Monge hubiera dicho, tú eres bueno, pienso que eres bueno, y ven, tú eres bueno, no eres del movimiento Pico, etcétera, excelente. Pero aquí ha primado solamente la militancia del movimiento Pico, ¿no? Muy bien. Entonces, si eso ha ocurrido, me imagino que tienes pruebas. ¿Los 13 son militantes de Pico? Sí, la mayoría son militantes. Bueno, ¿los 13 o la mayoría? Es muy difícil. La mayoría. ¿Tienes tú la prueba que sería su inscripción en un movimiento? Por ejemplo, hay un perdedor en una alcaldía, ahora es director de UGEL, y así por el estilo, ¿no? Entonces, deben haber casos de ese tipo. Pero bueno, admites finalmente en el tema de educación que no todo puede ser como te guste a ti y hay que respetar los procesos, hay que respetar los cronogramas, hay que respetar las normas también que están establecidas. Por ejemplo, del concurso público para directores de UGEL. Sí, pero hubiera sido un buen gesto que el señor Juan Luque diga, yo voy a designar por concurso. El ministerio al venir acá y convocar al concurso para directores de UGEL, hubiera dicho, yo aplaudo porque desde Puno las cosas se están dando desde un ámbito meritocrático. Y no se hizo. El Ambera dice que eso de los concursos públicos no es meritocracia y no está de acuerdo. Pero bueno, son pareceres. Por ejemplo, el Ambera es un respetado docente universitario y él no piensa como tú y creo que todos estamos en derechos en coincidir o en discrepar de tu manera de pensar. ¿No es cierto? Eso sí, pues, esa es la democracia. Es la libertad de pensar. Es la libertad de pensar. Y ahora hablemos del Consejo Regional. Primera impresión de Walter Paz, ¿qué le parece este nuevo Consejo Regional? ¿Cuáles son sus conclusiones después de 2 sesiones de Consejo? Bueno, el Consejo Regional, para mí, las primeras impresiones que tengo es un consejo concertador. Busca algunas alianzas, pide un tiempo para que al menos las ideas de Juan Luque programáticas para la región Puno se efectivicen y me pareció un signo bien interesante. No hay las peleas, las broncas de antes entre consejeros, todo se da dentro de un marco de la cordialidad, de la discrepancia política, pero tratando de manejar muy bien los aspectos emocionales, coyunturales, etcétera, que se presentan ahí, ¿no? Es la primera impresión, es un consejo muy joven y es un consejo que en su conformación he visto gente muy bien preparada, tiene puntos de vista muy claros sobre varios temas que son parte de la agenda de Puno y yo saludo eso de este Consejo Regional. Pero apenas nominaron al consejero delegado, también manifestaste públicamente tu desacuerdo. No, yo dije que ellos son mayoría, tienen 7 y por derecho necesitaban tener un consejero regional oficialista y 2 de mis compañeros del movimiento Confía habían apoyado y habían hecho mayoría y se había designado al consejero de Carabaya, ¿no? Entonces yo dije, bueno, en este año tendremos entonces la delegatura del movimiento Pico y evidentemente pues para que ellos coordinen mejor y hagan un trabajo más interesante,
se le ha dado la confianza al presidente. Claro que yo me abstuve porque ya habían hecho mayoría, ¿no? ¿No afecta tu impresión de cómo debe conducirse ese Consejo Regional que el consejero delegado, como lo han dicho algunos medios, el único mérito que tenga es que haya sido sonidista, empleado de una radio o delegado de las rondas campesinas? ¿No te afecta? No, para nada, porque para el tema político y de representación política no se necesita ser profesional o tener grados y títulos, sino ser un ciudadano. Y no podemos descalificar a los ciudadanos con el nombre de segunda categoría, tercera categoría o última categoría, ¿no? Además, que este consejo, que la población está cansada de mirar a un consejo regional que parezca un circo, ¿no? Sí. Como lo hemos calificado varios medios a los consejos regionales, por lo menos de los dos últimos gobiernos. Entonces, ¿ustedes han conversado y se han propuesto hacer un consejo regional diferente? Sí, sí. Por eso es que ahora coordinamos mucho, tratamos de limar asperezas si es que se presenta, dialogamos, hay una comunicación más dinámica entre las distintas bancadas y tratamos de superar y no hacer ese circo, incluso tratamos de reunirnos antes y deliberar situaciones y ver cómo vamos a proyectar, digamos, iniciativas, acuerdos regionales a favor de Puno. ¿Estás de acuerdo con la conformación de las comisiones? Sí, ahí sí puntualicé algo, ¿no? Cuando se conformó las comisiones, había comisiones estratégicas que estaban en manos del oficialismo. Por ejemplo, la comisión de fiscalización lo preside el señor Apana, que es del oficialismo, pero hoy vi al señor Apana muy lúcido, reclamándole al mismo presidente regional que las gerencias sean más dinámicas, que por favor le permitan acceder a las gerencias para hacer su labor fiscalizadora. Ajá, qué bueno, qué bueno. Sí, y me parece un gesto interesante. Ahora, pero además todos tienen, pues, digamos, el derecho a fiscalizar, ¿no? O sea, que no estés en la comisión de fiscalización no te quite el derecho a fiscalizar. Así es. ¿No? Entonces, eso lo tienen que tener claro. En tu caso, estás en la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social. Sí. ¿Te impusieron esa comisión o tú postulaste esa comisión? Me propusieron, acepté, porque evidentemente en la Comisión de Desarrollo Social está el tema de educación, está el tema salud y otros temas, ¿no? Además, eres integrante de la Comisión Ordinaria de Cultura y Deporte. Sí, así es. Evidentemente hay que coordinar mucho para el tema del deporte y también para el tema cultural y específicamente sobre el patrimonio cultural de la festividad de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Y tengo algunas propuestas ya. En conclusión, ¿se han puesto más o menos en escenarios donde conozco, que son del conocimiento de Walter Paz? Qué bueno. A ver, señalas que tú y varios consejeros que el reglamento debe ser modificado. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las razones? La razón es que el reglamento no tiene muchos elementos para hacer una fiscalización efectiva, es un poco presidencialista, dije, porque está tirado más a las decisiones del presidente. Por ejemplo, hoy nos informaron verbalmente de las acciones que estaba tomando inicialmente el presidente, pero que los temas, por ejemplo, de transferencia lo estaba coordinando antes que con nosotros con la Contraloría. Entonces, ¿por qué si nosotros somos los entes fiscalizadores inmediatos, ¿no? Entonces había que rehacer el reglamento interno. Ahora, ese reglamento interno, por ejemplo, para la distribución de comisiones está pensado solamente para 13 consejeros y no para 16. Hay 4.810 competencias descentralizadas, de las cuales la presidencia del Consejo de Ministros señala que ya más o menos se han descentralizado el 99%. Y fiscalizar esas 4.810 competencias descentralizadas con 4, o mejor dicho, con 13 comisiones ya no viene a todo. Ha aparecido la ley Servir, que exige que ya debe estar vinculado con un reglamento interno. Se han aparecido otras leyes y entonces esto como que ha empezado a quedar obsoleta, entonces había la necesidad de reformularlo.
En el artículo 9, que tiene que ver con las funciones de fiscalización del Consejo Regional, dice: la fiscalización de la Administración Pública Regional por parte de los consejeros regionales es irrestricta, directa, conforme lo indica en el presente reglamento, en concordancia con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El gerente general regional, los gerentes regionales, los directores de proyectos especiales y directores de las direcciones regionales, sectoriales de administración regional y entidades públicas dentro del ámbito de la jurisdicción territorio de la región 1 deben atender con prioridad los pedidos formulados por los consejeros regionales, quienes deben responder por escrito u oral de acuerdo a ley bajo responsabilidad. Artículo 10. Culminado el acto de fiscalización por parte de los consejeros regionales, deben poner en consideración del Consejo Regional, quien deberá aprobar o desaprobar para su revisión a la presidencia regional o a las autoridades que corresponda, con las recomendaciones necesarias a fin de que estos apliquen las medidas pertinentes. ¿Qué falta en tu visión de fiscalización a estos dos articulados que de alguna manera describen la labor de fiscalización que deben cumplir? Bueno, faltan muchas cosas. Por ejemplo, que se incluya en el nuevo reglamento esas competencias, las 4.810 competencias que el gobierno central señala que deben ser parte del proceso de fiscalización en los gobiernos regionales. Pero eso no puede estar en el reglamento. Basta un pedido o basta una ordenanza. No, pero si se precisa bien, yo creo que sería un documento más funcional. El tema del gobierno electrónico pero no está en el reglamento. No, pero eso no puede estar en el reglamento. Eso no puede estar necesariamente en el reglamento. Esos son pedidos, son temas que se pueden manejar a través de ordenanzas y de pedidos y de acuerdos regionales. Pero si se especifica, porque, por ejemplo, a ver, la ley de acreditación de gobiernos regionales dice tiene que manejarse todas las funciones como estándares. Y entonces, para llegar a la acreditación hay un estándar, otro estándar y varios estándares. Y en función a eso logras la acreditación. Claro, ahora, pero si en esos procesos, por ejemplo, hay estándares exclusivas para la fiscalización. Y si tú no lo tienes claro y no está en tu reglamento, ¿qué cosa vas a fiscalizar? Si no, va a ser una cosa muy general. Claro, pero, a ver, no sé, son pareceres, ¿no? Yo creo que no está en el Consejo, porque el reglamento del Consejo es un documento interno para el desenvolvimiento del consejero. Así es. ¿Correcto? Sí. Aquí dice que el consejero puede presentar proyectos de mociones de orden del día, proyectos de acuerdos regionales y proyectos de ordenanzas regionales. Que el señor Walter Paz Quispe Santos presente una ordenanza o un proyecto de acuerdo que diga: señores, el gobierno regional debe regirse bajo el sistema del gobierno electrónico, eso no tiene por qué estar en el reglamento. Claro, O que diga lo otro, ¿no? Lo otro que estás diciendo, que el gobierno regional respete e implemente las recomendaciones de servir, ¿no? Eso tiene que estar en el reglamento del Consejo Regional. No, eso puede ser una ordenanza. El reglamento interno, mi querido Walter, es una norma interna para los consejeros. En cambio, si lo haces a través de una ordenanza, es una ley. Claro. Pero entonces, bueno, ¿qué mejor sería que esté como ley? ¿No te parece? Pero son temas específicos relacionados a que el Ejecutivo implemente. Es una función de las tantas... Por eso, hazlo como acuerdo, como ordenanza. Tú promueve una ordenanza que diga: el gobierno regional tiene que aplicar un gobierno electrónico por los siguientes fundamentos. Y eso, o como acuerdo, como ordenanza, va a salir como ley para que el presidente regional y todo su aparato administrativo lo cumpla. Claro, pero sería bien interesante que eso esté especificado como un estándar dentro del reglamento. Y entonces, cuando evaluamos todas las funciones que cumple un consejero, se evalúa de acuerdo a los estándares. Pero no se contrapone, pues. O sea, si tú vas a presentar un proyecto de ordenanza sobre ese tema, ¿no es cierto? ¿Acaso se va a contraponer a que no esté en el... Ahora, ¿qué dice la ley de el reglamento te autoriza, te faculta. Es más, ni siquiera el reglamento, la ley respalda al consejero para que presente proyectos de acuerdo y proyectos de ordenanza. La ley dice eso. Pero son dos cosas que estás señalando y hay otras más que hay que incorporar. Muy bien, no, yo no digo que no, pero son pareceres. ¿Tú crees que debe estar acá? Me parece innecesario. A mí me parece más que una ley, una norma, un documento que dice es una ordenanza regional. Pero bueno, yo creo que sí hay aspectos en los que, por ejemplo, debería mejorarse este reglamento, es en obligar
a que el presidente regional periódicamente asista al Consejo Regional. No solamente cuando se lo solicite, porque cuando se presenta una moción para que se presente el presidente regional o un funcionario, va a ocurrir como ocurrió con Mauricio Rodríguez y Fuentes. No se rieron en la noticia, tenían mayoría y rechazaban el pedido de la minoría. Sí, ahora yo saludo el gesto de Juan Luque, vino al Consejo Regional, sí. Cosa que jamás hizo Mauricio Rodríguez, ¿no? Totalmente de acuerdo. Walter, solo nos queda desearte una buena labor en estas comisiones. Me imagino que ya tienes ideas y proyectos. O sea, nosotros queremos ver un Walter Paz, digamos, fiscalizador, pero también legislador, ¿no? Sí, sí. Queremos ver un Walter Quiero Paz. contarte lo que hemos hecho hoy dentro de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social. Hemos convocado a la parte interesada, que es el SUTE, y hemos debatido el tema del pago de la deuda social. Vamos a darle viabilidad y que eso inmediatamente ya al menos inicie con los que tienen sentencia favorable y empiece a pagarse, porque el señor Monge, el director regional, me dice que tiene 1 millón por UGEL, más o menos contabilizados, tiene como 12 millones. Esos 12 millones ya tienen que ser usados para el pago de la deuda social. Qué bien. Pero que sea un acuerdo. ¿Es un acuerdo? Es un acuerdo. Muy bien, muy bien. El otro tema es el tema del fiaje. De ayer hemos solicitado, no hay un plan regional de gestión contra riesgos. Hemos solicitado que en el plazo más breve posible se elabore el plan regional de gestión de riesgos, y de ahí se deriva los planes de contingencia y la evaluación para declarar en emergencia, porque en toda la región Puno se ha afectado por este tema de la helada todos los cultivos andinos. Pero paralelamente el gobierno regional puede atender las urgencias presentadas. Así es. ¿No es y cierto? le hemos dicho hoy al señor Juan Luque que por favor el Ejecutivo y las gerencias correspondientes muestren reflejos, porque los alcaldes se han movilizado ya, los gobernadores se han movilizado y ya han enviado los informes a Lima, y mientras tanto el gobierno regional todavía no despierta de este momento de las presiones de los militantes para colocar los cargos. No despierta. Le hemos dicho que por favor priorice ese tema, ¿no? Además, el tema de salud. Además que ese tema de los informes a Lima es un mecanismo que hay que mejorarlo, ¿no? Porque el año pasado, hace 2 años, enviaron informes en abril y los atendieron en octubre. Así es. O al siguiente año, y eso no es posible, pues. Sí, esos son los males burocráticos del centralismo, ¿no? Y el sistema de defensa civil está todavía en esos temas, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que es un error decir, ¿dónde ocurrió ese hecho? En el distrito de Vil, que lo atiende el municipio. No puede, no tiene recursos. Entonces que lo atiende el municipio provincial. Tampoco puede, porque no tiene. Entonces, recién el gobierno regional tiene la obligación. No es así. El gobierno regional, si bien cierto hay instancias, ¿no es cierto? ¿Quién debe orientar o quién puede normar que los municipios tengan el mismo plan de riesgo que va a tener a nivel regional? A nivel distrital, el gobierno regional. ¿No es cierto? Entonces es una urgencia, es una necesidad. Pero mientras no hay eso, que se mueran los animales, que los productores no tengan que comer porque los que viven de sus cultivos, no puede ser, ¿no? Claro. Esas cosas tienen que cambiar. Walter. Otro tema que quiero informar a la población, aprovechando tu medio, es que hemos decidido recomendar al gobierno regional, al Ejecutivo, que conforme una comisión investigadora, una comisión especial para el tema de los nombramientos del sector salud. Sí. Muchos irregularidades. Presuntos hechos irregulares. Sí. Qué bueno. Entonces, ¿se ha comprobado la comisión? ¿O hemos recomendado, eso ya es competencia del Ejecutivo. Pero podría conformarse una comisión de consejeros que investigue ese hecho. Sí, el tema de los consejeros, tenemos las facultades para ir a verificar directamente a los actos que hacen los funcionarios. En el Congreso de la República, ¿cuántas comisiones investigadoras se conforman? Un montón. Ustedes son un pequeño congreso, conformen comisiones investigadoras. Entonces hay 3 niveles que hemos planteado. Uno, vamos a invitar al director de salud para que nos explique cómo fue a las comisiones. Por otro lado, nosotros vamos a ir a fiscalizar, y que también el Ejecutivo, es decir, el gobierno regional, conforme esta comisión especial de verificación. Lo que no se contrapone a que ustedes también conformen una comisión investigadora.